vamos a dar la bienvenida a una maravillosa mujer, doña Carmen Carrión Ruiz. Buenos días, Carmen. Carmen, ¿me oís bien? Bien. Carmen es licenciada en Medicina Cirugía por la Universidad de Valladolid en 1980. Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Yo es que a Carmen le vi 3 hojas de currículum y dije, madre mía de mi vida, me lo estuve leyendo todo. Lo que toda esta mujer hace, estudia, ha estado en todas partes, que dije yo, madre de mi vida. Toda mi admiración, Carmen, de verdad. Bueno, yo es lo que hablaba ahí de mí. La ponencia de Carmen se llama Acompañamiento al Tránsito. Importantísima. Vamos, yo es que no sabía casi lo que era. Y Carmen me lo explicó. Buenos días a todos. Mi agradecimiento a Carmen Soriano y a todos los que están propiciando este encuentro, compañeros, y a todos los que habéis venido, porque ella dice mucho de este encuentro de almas que no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, hablan de mi currículum. Yo vais a ver, voy a explicar que este acompañamiento que voy a presentar, vale, este acompañamiento que voy a presentar no es teórico ni lo he escogido de literatura. Me voy a desnudar. Quiere decir que partes de lo que hay aquí, pues con gente muy cercana, a veces se ha hablado. Pero es difícil que te entienda mucha gente respecto a cosas un poco que se pueden malinterpretar. Yo ahora hay una primera, ahora lo paso rápido de mi currículum. Soy médico de familia, aunque mi último trabajo en el sistema fue en urgencias. Me quemé, era un grano en el culo para el sistema, porque siempre estaba protestando y me parecía todo muy injusto. Y entonces pensé que el sistema era demasiado grande. La que me iba a morir era yo, no el sistema. Así es que decidí irme y hace 18 años fui muy valiente porque me estaba divorciando, se habían muerto mis padres, estaba todavía con hijos a mi cargo, con una hipoteca y sin saber si iba a salir una consulta privada. Y me monté en esa película y 18 años que he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, he sido médico y he trabajado alternativas asociadas porque había estudiado acupuntura, homeopatía, bueno, hacía con una quantum, medicina cuántica y bueno, había sido también docente, he dado muchísimos cursos, sobre todo en los años esos que no tenía trabajo, daba cursos. Incluso di en la universidad, di cursos de acupuntura, con lo cual ya estaba muy fichada, sí, porque era una bruja. Para mis compañeros en los primeros tiempos era la bruja esa que hace esas cosas tan raras. Incluso en la familia era la bruja esa que se mete a hacer cosas rarísimas. Bueno, pues no he publicado, lo único que tengo publicado es un libro que me chorizaron y que está denunciado y que encima lo ha utilizado Sanidad como método de un curso, nos dio la razón el juzgado, pero la editorial, pues no voy a entrar en historias políticas, estaba muy bien situada y siguió con el libro, no ha cambiado la autoría y ya me cabré y dije, pues mira, ni publico ni nada, que les den, yo hago mi trabajo y se acabó. Entonces, bueno, actualmente, eso es lo importante, estoy jubilada, pero jubilada no quiere decir que no haga nada. Estoy jubilada para unas cosas y ahora me permito hacer otras cosas que no he podido hacer. Puedo investigar, puedo escribir, puedo pintar, puedo cantar y hacer otras cosas. Bueno, con respecto a la ponencia que os voy a dar, es testimonial. Es decir, os voy a contar mi aventura, cómo yo he llegado a esta historia y cómo la he aprendido. O sea, aquí no hay libros y espero que no os parezca un rollo,
porque es como que la vida me condujo a esta película sin saber por qué, yo no la busqué. Entonces, esto fue de manera natural, porque ya digo que yo no lo busqué. La vida me fue trayendo a las personas con las cuales podía aprender y no tuve ningún asesoramiento. De hecho, veréis que en alguna pone que creí que estaba loca y que incluso pensé en ir a un psiquiatra. Bueno, pues digamos que la intuición, percepciones extrasensoriales y esa guía interior que yo siempre he escuchado. Y me ha ido bien, ¿eh? Me ha ido bien, porque a veces uno dice será o no será, pero va bien si uno la escucha. Pues ese fue, digamos, mi trabajo. Y luego mi propio trabajo profesional, que me daba pie a tener pacientes y a poder trabajar con ellos y a vivir toda esta realidad, ¿no? Como ser humano podéis entender que aparte de médico, soy ser humano. Entonces ha habido momentos que me lo he pasado muy mal, muy sola, con limitaciones y viviendo esa realidad, pues como cualquier ser humano podría vivirlo, con muchas incertidumbres y muchos interrogantes. Bueno, esta historia empieza cuando tenía 23 años, empiezo a tener percepciones extrasensoriales, pues fallece un cuñado mío, yo estaba en Bilbao con mi marido, estaba ya casada, no había acabado la carrera porque me casé una loca también antes de acabar la carrera. Y mi cuñado tiene un accidente de coche en Madrid, nos avisan que vengamos, que está muy malito, no nos dicen que ha fallecido, no había fallecido, y yo llevo 2 días con un olor que me persigue, no os puedo explicar porque no es un olor conocido. Le decía a mi marido, ¿pero tú no hueles? ¿Pero qué dices? Si no huele a nada. ¡Uf, qué olor! Yo me ponía nerviosa. ¿Pero no hueles? Que yo no huelo a nada. Bueno, vinimos a Madrid, mi cuñado falleció. Yo no relacioné aquel evento con la muerte de mi cuñado. Pero después fallecieron mi abuela y su abuela en tiempos distanciados y en distintos lugares también. Porque yo estaba en Valladolid y una abuela en Madrid y la otra abuela en Castellón. Ocurrió lo mismo. La segunda, como soy lenta, todavía no la asocié, pero ya la tercera dije, jo, este olor me suena. ¿De dónde viene esto? Pues este olor, y ahí me di cuenta que efectivamente tenía una relación porque los que se habían ido muriendo, yo 2 días antes tenía esa percepción. Bueno, empiezo un proceso mío personal de duda tremendo. ¿Estaré matando a mi familia? Claro, eran todos de la familia, por Dios que no venga el olor, porque es que va a caer otro como me venga el olor. ¿Qué me está pasando? Debo de estarme pirando, debo de estar que yo ya... Bueno, empecé a buscar soluciones y entonces en aquellos tiempos me hablan de que había, no es como ahora que hay muchas cosas, cursos de control mental. Digo, uy, esto suena fantástico, voy a controlar mi mente para no oler. Me meto en un curso de control mental y salgo oliendo a 27 cosas. Ya no olía solo a los muertos, ya olía a más cosas. La cosa se ponía complicada. Tras el curso, pues nuevas percepciones. Tuve suerte de poder comprobar que no era solo con la familia. Quiero decir que un día que estaba en la mesa camilla de la casa que teníamos en Valladolid, llega el olor y yo, mala. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? Abrí la ventana, ¡ay!, para respirar, y esa ventana estaba encima del portal, era un primer piso y estaban sacando un féretro por el portal. Dije, ostras, pues es uno que no es de la familia, ya vamos bien, por lo menos ya vamos salvándonos un poco, ¿no? Entonces quiero decir que con esto que se abrió, unas veces podía identificar al fallecido, como ese caso, sacan el féretro, otra debajo del balcón de mi casa y 1 hora después, pues un coche levantó uno que pasaba con la moto y se cayó allí debajo del... Pero fue 1 hora después. Pero otras veces no.
O sea, estoy en un cine y se me revuelve el estómago porque ya no veo la película. Ya sé que uno de allá abajo algo pasa. O voy por un hospital y prefiero no ir por el hospital porque voy por el pasillo y ya van apareciendo. Bueno, con el tiempo aparecieron una serie de paradigmas como regresiones espontáneas que tuve. Yo no sabía ni lo que era eso, pero bueno, yo era asmática, tuve una regresión espontánea y me curé del asma. Pues mira qué suerte. Telepatía, empezaba claraudiencia, intuición, sueños premonitorios y ya me estoy volviendo loca. O sea, no sé qué me está pasando, pero esto es un estado psicótico que tengo que ir a un psiquiatra. Claro, pero si voy a un psiquiatra me van a pastillar. Suerte que en aquel momento me encontré una persona que me dijo: no, por favor, no vayas al psiquiatra, eso es lo último, te van a empastillar. No fui. Bueno, y aquí empieza mi aprendizaje de la muerte con toda esta parafernalia que yo llevaba, ¿no? Mi padre sufrió un accidente cerebrovascular y le ingresaron en un hospital. No podía hablar, estaba paralizado. Según los médicos, no iba a pasar de una semana. La semana anterior, curiosamente, nos había convocado sin venir a cuento a los hijos sin nuestras parejas porque quería hablarnos. Lo que nos dijo fue que quería que estuviéramos unidos y que cuando él faltase tuviéramos una relación buena entre los hermanos como no la había habido con la familia anterior. Bueno, cuando él ingresó en el hospital, para todos los que estaban, como estaba en estado comatoso y no respondía, pues no había nada que hablar con él. Estaba tonto, pues a papá no hay que decirle nada, hay que dejarle ahí porque no se entera de nada. Esto absolutamente incierto. Quiero decir, ahí empieza mi aprendizaje. Vivió 4 semanas en una evolución de deterioro progresivo, luchando probablemente porque no quería irse. Él no lo podía hablar, pero él algo le sostenía como de apoyar a la familia. Yo no me puedo ir. Me vais a permitir que he metido alguna... Sí, intercalada, que me parecía interesante. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. ¿No se oye bien? ¿Así mejor? ¿Así mejor? Vale. ¿Así? ¿Así mejor? Vale. Bueno, a mí es que me gusta mucho la poesía y estas cosas, y entonces he metido algunas citas porque me parecían muy interesantes. Bueno, pues al mismo tiempo, volviendo a mi padre, yo pude interactuar con él. En una de las ocasiones, digamos que es la vez que yo digo que he tenido videncia. Yo no me considero una vidente, soy intuitiva, pero no una vidente. Pero ese día sí vi realmente, vi como os estoy viendo, con total nitidez lo que estaba ocurriendo en la sala. Se encontraban otros seres, entre ellos estaban mis abuelos, los padres de mi padre. Ellos estaban cerca de la cabecera de la cama. También habían 2 seres enormes, como de unos 3 metros. Eran muy bellos, luminosos y de aspecto andrógino, como si fueran gemelos, los 2 iguales. Estaban a un lado de la cama. Mi padre, a veces que miraba para ese lado, se ponía muy nervioso. Tenía un gesto que hacía así, se ponía así y se volvía, no quería ni mirar a aquellos 2. Y habían distintos espacios que se entrecruzaban con independencia unos de otros, como si fueran planos, como si fuera la calle, gente que pasaba y que
y una apertura como un portal luminoso, una brecha enorme en una esquina del techo. Yo a mi padre le podía hablar y podía comprender en su mirada, en la respiración y en sus gestos. De hecho, un día le dije: papá, ¿estás preocupado por mí porque me he separado? Y a mi padre se le escapó una lágrima por la mejilla. Curioso, no reaccionaba ni contestaba y para todos estaba en coma y no se enteraba de nada. El último día apartó la sonda con la que le iban a aspirar, que ya se estaban pasando los sanitarios de tanta aspiración porque no le sostenía. Dijo una enfermera: uy, sí, parece que ha movido la mano. Y yo les pedí por favor que le dejaran en paz. Papá, te voy a ayudar, esto es como un parto. Entiendo lo que quieres y vas a renacer. Así es que se fueron las enfermeras, me quedé con él, les pedí por favor que me dejaran allí unas cuantas gasas. A ver si sé cómo va esto, que se me ha ido el... Aquí. Ya. Bueno, esto es un jefe indio que dice: cuando te llegue la hora de morir, no seas como aquellos cuyo corazón está lleno de miedo a la muerte y lloran y rezan para vivir un rato más de una manera diferente. Canta tu canción de muerte y muere como un guerrero que vuelve a casa. Bueno, meses antes de ese fallecimiento de mi padre, yo había llorado su muerte sin saber por qué, pero de una manera real. Yo, como si mi padre se fuera a morir, iba llorando. Así es que cuando mi padre murió, para mí lo viví como algo muy normal y estaba fuerte y muy preparada. Quiero decir que mis intervenciones de hablarle, de atenderle, de acariciarle, de tomarle las manos, no fueron bien entendidas por la familia. Sabéis, ya os he dicho, era una loca que hacía homeopatía y cosas raras y acupuntura. Y bueno, pues llegaron a prohibirme las visitas a mi padre. Para ir a verle tenía que ir mi madre conmigo para ver si le hacía algo. Entonces, mi padre se murió conmigo en un descuido familiar. Que allí, pues el uno porque se fue, el otro porque no estaba, yo porque aparezco a ver si me cuelo, mi padre se muere conmigo, ¿no? De hecho, llegaron a pensar que mi divorcio, que había sido reciente, mi separación, podría ser la culpable del accidente vascular, una subida de tensión que la había matado del disgusto, ¿no? Bien, el día que falleció, pues fui a visitarle. Fijaros, era mediodía, era un domingo, iban a ir las visitas por la tarde, lo odiaba que fuera la gente a verle. Y justo, ¡pum!, con los pulmones encharcados y allí no sé qué, pues aprovechó. Yo creo que aprovechó. Me senté a su lado y con todo el amor que sentí le hablé. Le recordé esa brecha que él también miraba y que se abría para acogerle con tanta luz y amor. Le animé a realizar su camino, pues era como más nos podía ayudar si él hacía el suyo, su propio camino, y no se resistía. Le expresé todo lo que le quería, le quise en esos minutos todo lo que pude y más. Le acaricié, disfruté de estar a solas con él, le susurraba. Expiró y sentí que yo tenía que cortar el cordón. No había leído nada, ni sabía lo que era eso, pero algo me decía: córtale el cordón y ayúdale a elevarse. Bueno, era una voz interior. Era un día nuboso y oscuro, y tras cortar simbólicamente aquel cordón, porque obviamente no es físico, no existe, fue simbólico, elevarlo con todo mi deseo del amor que yo sentía en ese momento. Quiero decir que ese día nuboso y de tormenta, era un mes de octubre, como ahora, entró un rayo potente de sol por la ventana y miré, y allí en el pollete de la ventana se habían posado 3 palomas blancas. Me pareció
que era una bella respuesta para un gran momento. Quiero decir que observaciones respecto a estos momentos finales. Mi padre susurraba, aunque nadie le oía, ni nadie decía que le oía nada. Todo brilla, todo brilla. ¿Cuánto se quieren? Huele a pino. Esto es maravilloso. Yo eso se lo oí susurrar porque probablemente ya iba y venía y estaba también momentos en el otro plano. Vi cómo realizaba esos gestos de preocupación cuando miraba a algún lado que él sabía que se tenía que ir y no quería. Tuvo momentos de lucidez, sobre todo los últimos días, pues por ejemplo para dar el manotazo a la sonda. Y se resistió a irse preocupado probablemente por la situación familiar. Me eligió, creo que no es casualidad. He visto morir a mucha gente que justamente tiene al lado al favorito o al más cercano. No es una casualidad, es una causalidad también la persona que se suele encontrar en el momento que esa persona fallece. Y decidió su momento, porque podía haberse ido a la semana y se fue 4 semanas después. Bueno, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Ahora la pregunta, ¿todas las muertes son igual? Y yo os digo, no, todas las muertes no son igual. 6 meses después de la muerte de mi padre, viví la muerte de mi madre. Ella decidió, después de que falleciera mi padre, que su vida no tenía sentido, que no quería vivir, y así nos lo dijo a los hijos. Mi vida ya no tiene sentido, yo me quiero ir. Mi madre pasó por un carcinoma gástrico muy maligno. De hecho, cuando la llevamos al hospital, 2 o 3 meses después estaba invadida totalmente de metástasis. La sedaron con mórficos, con una sonda epidural para que no tuviera dolores. A pesar de esa medicación, se quejaba permanentemente. La pregunta era, ¿sigue teniendo dolor? Para nosotros era espantoso. Sondada con unas pupilas dilatadas al máximo, no se le podía dar más, y quejándose permanentemente. No comunicaba, evidentemente, por su estado profundo, casi comatoso, y solo la mantenía un suero intravenoso. Tuvo 3 meses de evolución progresiva intrahospitalaria, con un deterioro en fase terminal irreversible. Yo un día, era ya piel, hueso, ya un estado horroroso, le retiré el suero para facilitar su partida. Falleció 2 días después, 6 meses después que mi padre. La noche anterior a su fallecimiento, y estos son datos importantes, pasé la noche con ella. La enfermera le riñó por su quejido casi constante. Incluso la amonestó porque, según refirió, le suministraba doble dosis de analgesia cuando yo iba, a diferencia de cuando iban mis hermanos. Y prosiguió, pese a que esta hija se queda a tu lado sin dormir toda la noche y esto la está consumiendo. Esa noche yo me quedé dormida y por la mañana ya estaba en total estado de coma. Esta situación, quiero decir, a mí me llevó a sentirme culpable durante muchísimo tiempo. Mi madre, mejor dicho, su rostro, una vez fallecida, presentaba un rictus de sufrimiento y rigidez que nada tenía que ver con el de beatitud de mi padre, algo que me impactó poderosamente. Posteriormente comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales en casa. Se rompían vasos en los armarios, se encendía la tele.
Habían voces en el contestador superpuestas a los mensajes. Mis hijos decían, porque eran esas voces metálicas, «Mamá, ¿estos eran los extraterrestres?» Pues bueno, pues no sé quiénes son. Bueno, y un amigo me animaba para que viniera un conocido suyo, sacerdote dominico, porque este le dijo que lo que me ocurría eran fuegos fatuos y que había que hacer un exorcismo inmediatamente. Yo, de la verdad, no quería intervenciones desconocidas, aunque lo presentaran con el rigor de ser religioso, así es que este señor nunca vino. Nos acostumbramos a vivir, mis hijos y yo, con todo aquello, y lo hicimos cotidiano durante varios años. Incluso hubo una premonición a través de un vídeo en la tele, pues se dejó oír el sonido de ese vídeo, y poco después escuchamos la frase «ten mucho cuidado», algo que se pudo demostrar horas después con un incidente que casi le cuesta la vida a alguien que se encontraba en ese momento en casa. Mediunidad. Años después de fallecer mi madre, acudí a visitar a un compañero terapeuta que me había invitado muchas veces a conocer su nuevo centro y cuya visita yo posponía, porque siempre ocurría algo que lo impedía. Ese día él lo había dispuesto para compartir conmigo sin tener otras obligaciones. Nada más llegar me estaba quitando el abrigo y llamaron al timbre. Él, con cara de extrañeza, me miró y dijo: «Qué raro, si no he quedado con nadie». Era su tía. Su tía era medium. Yo no la conocía. Trabajaba liberando almas atrapadas y acudió al centro causalmente ese día. Ella tenía unos días señalados para realizar el trabajo que, según me contó José Manuel, su sobrino, si no lo hacía sufría crisis epilépticas y necesitaba ayuda. Normalmente tenía la de su marido, pero ese día estaba sola y acudió al centro. Me despedí y cuando ya me iba, ella le dijo a José Manuel que me invitara, que si yo quería quedarme a la sesión que iban a realizar, me quedara. Él me explicó en qué consistía y yo, curiosa, siempre he sido muy curiosa, por eso me he metido en tanto fregado, pues como siempre me quedé. Encuentro inesperado. Tras un preámbulo de oración e invocación, un arcángel limpió el canal de la tía y agradeció el trabajo que se iba a realizar, que consistía en pasar a un grupo de almas atrapadas ya preparadas para ir a un plano de luz. A través de su canal se presentaron más de 8 seres que hablaban a través de ella y no entendían para nada dónde estaban. Pasó una niña nerviosa que buscaba a sus padres en un accidente de tráfico, un sacerdote que decía que aquello no era el cielo, que dónde estaba, que eso no era lo que le habían contado. Y al final llegó el último. Como a todos, le preguntó mi amigo: «¿Cómo te llamas?». Varias veces y sin respuesta. Aquel se respondió: «Que se acerque mi hija». Yo estaba perpleja. No quería acercarme. Y al fin fui hacia la tía, que tomó mis manos apretándomelas con mucha fuerza, comenzó a llorar y me dijo que estaba muy cansada, que quería descansar, que le perdonara por todo el daño que me había hecho, y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Era mi madre. Yo le decía: «Pero si mamá, si yo te quiero mucho, no te preocupes, si no hay nada que perdonar». La verdad que fue para mí muy de shock. Le pregunté: «Mamá, ¿has visto a papá?». Y respondió: «No, ¿cómo voy a ver a papá si yo sigo en casa?». La casa que yo vivía era la casa de mis padres, donde habían los fuegos fatuos del dominico. Y comenzó a contarme una anécdota de mis hijos, o sea, sus nietos, que había ocurrido el día anterior y que efectivamente lo que contó había ocurrido. Con lo cual yo me quedé alucinada porque era verdad, la tía no me conocía de nada y lo que me estaba contando
Bueno, después agradecida, se despidió, nos dio las gracias y se elevó. Quiero decir que a partir de ese momento, en casa no volvimos a tener ni a ver cosas extrañas. Un hecho en el camino fue el encuentro con mi propia muerte. Hay acontecimientos que uno cree imaginar, pero nunca sabe cómo va a reaccionar si no lo vive. Venía de trabajar del ambulatorio y, como siempre, ya en casa comencé a calentarme la comida. Mientras lo hacía tenía la costumbre de comerme una zanahoria cruda. Aquel día ocurrió algo imprevisto. Al tomar esa zanahoria, el estómago me ardía. Comencé a comer y comer sin poder aliviar tanto quemazón. Y un trozo de zanahoria que quedó en la bandeja lo ingerí al terminar el plato de comida, porque habían disminuido los síntomas, pero sin ningún análisis ni ninguna conciencia por mi parte de lo que estaba ocurriendo. Se desencadenó una reacción alérgica, un shock anafiláctico brutal. Los ojos ensangrentados, los labios morados me tocaban la nariz, el cuero cabelludo y toda la piel roja, y me quedé sin voz. Mareada, con la visión nublada, empecé a tener pitos en el pecho y a sentir que la garganta se cerraba. No podía pedir ayuda, estaba sola, me quedaban minutos, quizá segundos. Busqué un Urbasón por casa y cuando me lo iba a pinchar pensé lo fácil que era irse, si no me lo inyectaba. Era un momento muy difícil en mi vida y de verdad deseé irme. Me enfadé con el cielo, que no me dejaba elección, pues divorciada, sin padres y con mis hijos me necesitaban. Y fue el amor hacia ellos lo que hizo que hoy esté aquí. Dice Kafka que una de las primeras señales del comienzo del entendimiento es el deseo de morir. Bueno, libro de defunciones, sigue mi carrera a la muerte y al acompañamiento. Yo trabajaba en un ambulatorio y tenía un calendario de avisos a domicilio, tanto para visitar a mis pacientes como a los del equipo. Para mi sorpresa, se prodigaban las defunciones en mis visitas. Llegaba siempre minutos antes de que alguien muriera en el momento o acababa de fallecer. Entre las tareas que repartió el coordinador, dijo en una reunión: a la doctora Carmen Carrión le asigno el libro de defunciones, porque ella es la que parece que lo utiliza. Era más que evidente lo que estaba pasando, aunque no se hablaba de ello. Mi ayuda ya no era solo la prescripción, era acompañar al tránsito. Mis percepciones extrasensoriales, sobre todo olfatorias, continuaban, como os podéis imaginar. Y a veces también, llevada por la intuición, acudía a un domicilio donde efectivamente estaban viviendo los momentos finales. Bueno, me ha ocurrido ir al cine, a la calle Fuencarral, y pasar por un portal y el pobre Corripio, está fatal y subir y ¡ay, doctora, pero si es sábado! ¿Cómo es que ha venido? Es que mire el abuelo, está el abuelo. Claro, el abuelo. Abrirse a lo desconocido. Quiero decir que me considero una científica, a pesar de que esto lo diga así, porque siempre busqué el origen de las cosas. Pero mi curiosidad me llevó también a no conformarme con lo conocido y a experimentar. Esto me llevó a ser considerada una bruja. En el centro de salud era una bruja que hacía cosas raras y en la familia también bastante, entre los compañeros. Por ejemplo, no podía hablar de acupuntura, hoy ya está más abierto, pero cuando yo empecé en el año 80 y tantos, 89, pues no estaba tan aceptada, habían muchos prejuicios, muchos miedos, el qué dirán. De hecho, yo en urgencias salvé la vida de una persona porque no teníamos medios con agujas y me llevé un chorreo del coordinador porque ¿qué iba a pensar todo el mundo? Porque le había puesto las agujas y se había salvado una vida. O sea, quiero decir que esa es la historia, ¿no? Me parece
Ignorancia, desestimar lo que no se conoce. Y lo digo así. Esta es la gran tragedia de la sociedad en la que vivimos. Eso no sirve para nada, eso es malo. Bueno, pero tú lo has probado. Tú has buscado, has mirado si eso funciona. Porque si no funciona, está bien que digas eso, pero si no lo has probado, ¿por qué dices que eso no? Bueno, pues es que curiosamente las evidencias suelen preceder a la ciencia. Y claro, la ciencia no las reconoce. Ya llega tarde. Esta vida para mí no ha sido fácil, pues he tenido que superar muchas pruebas sola, trabajando el discernimiento y desprogramando muchas creencias erróneas. Utilizar nuevos métodos y herramientas con criterio de estudio, evaluación y obteniendo resultados creo que no invalida lo conocido. Bueno, dice Sartre que una vez que la libertad ha explotado en el corazón del hombre, los dioses ya no pueden hacer nada contra él. Me encanta. Esto yo creo que es mi propósito en la vida, ser libre, cuanto más mejor. Así es que me cargo todo lo cargable. Preguntas y respuestas. ¿Por qué se mejoran las condiciones del nacimiento y no las de la muerte? ¿Por qué se sigue mirando la muerte con impotencia como un fracaso de la vida y de la ciencia? ¿Por qué no se afronta y educa para desterrar el miedo ancestral que hay a la muerte? Para acompañar a un ser no se necesita una preparación especial si se integra como un movimiento natural, con empatía, con comprensión y con amor, porque es el alma de cada ser el que toma las riendas y se expresa. Acompañar es pues un acto sagrado, porque nadie se muere solo. Esto es importantísimo. Nadie se muere solo, se muera como se muera. Vamos aquí a hacer ya un poco de síntesis. Fijaros, cuando uno, en la sociedad que vivimos, lo importante es que cuando uno se muere, eso se solucione lo antes posible. Esto venga rápido. Hay que llamar a los de la funeraria, al enterrador. Esto rápido. La muerte no es un fracaso, ni para la vida, ni para la ciencia. De la misma manera que existe el nacimiento, es natural. Occidente ha olvidado su significado y su alcance, se ha enfocado en el aparentar, en la tristeza, en yo qué sé qué historias, todos los programas religiosos del paraíso, el purgatorio y no religiosos hacen patentes con el fallecimiento de un familiar la incomodidad y la evitación que se genera cuando alguien muere. Solamente hay recuerdos, papeles. Los sanitarios, la familia, los amigos, cumple cada cual con su ritual social aceptado y cuyo objetivo es llevar a fin ese algo tan incómodo que culmina con el muerto en el cementerio y que hay que hacerlo lo antes posible. Lástima para aquellos que solo aman cuerpos, formas, imágenes. La muerte destruirá todo. Trata de amar a las almas, las encontrarás de nuevo. Bueno, aquí creo que Lola luego nos va a hablar más cosas, o sea que yo pasaré aquí dos cosas bastante deprisa sobre cómo es el tránsito en su periodo de lucidez, el cordón de plata y todas estas cosas. Sí tener en cuenta que cuando una persona ha fallecido no puede hablar, pero entiende, hay telepatía, entonces sabe lo que hablan los de alrededor y lo que piensan, y para comunicar con él no hace falta hablar porque lee el pensamiento. Yo os lo digo por experiencia, tengo montones de casos que podría contar, pero que no vienen al caso para abundar más. Los desencarnados que quedan aquí atrapados, quiero decir, los que no han progresado y que no lo tenemos que ver como algo negativo, cada cual tiene que vivir su andadura para experimentar, para aprender, porque al final las almas son
eternas. Y cada cual experimenta y vive de una manera diferente, en el tiempo, en el espacio. Lo que sí que digo aquí es que los que quedan aquí atrapados experimentan el tiempo de forma distinta, vagan muchas veces sin la certeza de estar muertos, o creyendo que persisten los padecimientos que su cuerpo sufrió en vida. Hay personas que estaban paralíticas y están fallecidos sentados en una silla de ruedas. Pero tío, si ya no tienes cuerpo. Bueno, veremos. Las oportunidades de elevación se les ofrecen, pero una baja consciencia, un psiquismo quizá embotado y obstinado, como puede ser en el caso de las adicciones, dificultan esa apertura de conciencia que les hace desidentificarse de su cuerpo y darse cuenta que ya no lo tienen. Esto con una información previa a la muerte o en el momento de la muerte se podría evitar. Condiciones psicológicas del que parte. Por supuesto os podéis imaginar el dolor. El dolor entorpece y más si está medicado. El miedo a lo desconocido, ahí está la ayuda del que acompaña, pero genera ansiedad. El deseo está muy bien, pero cuando es positivo, cuando es una fuerza que anima, porque si es negativa va a dirigir al apego y no nos va a ayudar demasiado. La pena no la tiene el que se muere, la tienen los de alrededor y se la pegan al que se muere. La confianza, fe, genera mucha fuerza para hacer el camino. Y el abandono, desapego, esto no se puede precipitar. Muchos atrapados es porque no hay ese desapego, por lo tanto hay que dejar que hagan esa conciencia para que se puedan abandonar y desapegar. Problemas. Necesito más tiempo. Dice Gurdjieff, usted está dormido, no sabe quién es, porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no se toma en serio lo que le digo, si no asume un trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Fijaros, perdóname por siempre tener miedo y no haber disfrutado de la vida. Esto es lo más espantoso que yo he visto en personas que se van. ¡Ay, no he hecho lo suficiente! ¡Ay, necesitaría vivir más! ¡Ay, qué estúpido he sido! Pues bueno, tenemos tiempo. Bueno, fuera del cuerpo hay que decir que el ego frena nuestro ascenso. La mente y sus preocupaciones. ¿Qué se preguntan cuando se mueren? ¿Qué hace mi cuerpo ahí? Lo primero que hay que explicarles, cuando yo he llegado y estaban perdidos ahí en la habitación y yo lo sentía, dice, ¿qué hace mi cuerpo ahí? ¿Por qué los demás no me responden? ¿Estoy muerto? ¿Por qué lloran? ¿Y cómo me voy? ¿Los voy a echar en falta? Lo que nos espera más allá de lo que llaman la muerte es semejante sencillamente a la primera etapa, que es la esperanza o la no esperanza que uno lleva en el corazón. Si yo me muero con esperanza, porque sé lo que hay, no tengo ningún miedo. Si yo estoy hecho un asco, pues será otra historia, pero es la vida la que me va a condicionar el proceso de la muerte. Son las ondas emitidas por la consciencia las que como un holograma generan estados del ser, como el paraíso con sus horizontes infinitos, es decir, el cielo y el infierno y todo lo que nos han contado. No son lugares, no existen los lugares, existen espacios del ser y esos los provocamos nosotros. El paraíso puede surgir en cualquier parte si uno lo desea. Lo podemos materializar en el aprendizaje del amor. El paraíso está aquí y el infierno también está aquí.
son estados de conciencia, no lugares. La muerte nos sonríe a todos, pero todo lo que un hombre puede hacer es sonreírle de vuelta. Bueno, ahora pongo cuatro síntesis, que es cómo está la situación y cómo podemos ayudar al acompañamiento. Los sanitarios, fijaros cómo estamos actuando los sanitarios. Yo casi me excluyo un poco. Actúan con protocolos, para todos igual. De una forma fría, científica, se informa de la evolución a los familiares y al paciente. Y en muchas ocasiones, esto me repatea, se les pone fecha. A usted le queda un mes de vida. Ya la hemos liado. Porque muchos se mueren al mes, porque lo ha dicho el sanitario. Otros no, gracias a Dios. Y así se demuestra que no tienen razón. El midazolam y otras drogas suministradas en estado terminal evitan el sufrimiento y acortan el proceso. Pues sí, no se trata de matar a nadie, pero sí de ayudarle. La ley de la eutanasia, mucho que hablar. Lo he puesto con interrogaciones. ¿Por qué? Yo no voy a entrar en este tema. Pero imaginaros que yo tengo gente conocida, pacientes, que los han incapacitado. Y no pueden decidir, y yo creo que no están ni tocados ni mal de la cabeza. Va a decidir la familia. Entonces, alta responsabilidad por los que van a decidir si a esa persona se la llevan por delante o no. La muerte la viven los sanitarios como algo frente a lo que ya no se puede hacer nada más. Se va a morir. Vale, y si está ingresado y si está terminal, se va a morir. Entonces, el personal deja de hacerse presente. La justificación es para respetar la intimidad de la familia. Fijaros, creo que los sanitarios tienen un gran papel para acompañar a la familia, porque la familia es la que tiene que acompañar al que se muere. La familia, ante la noticia del desenlace, ya está en el duelo. La falta de serenidad con rechazo, con rebeldía, provoca angustia. Angustia al que se va, que sigue escuchando. Desconocen que el oído es lo último que se pierde y que aunque no responda al moribundo, se está enterando de todo. Hay una teoría generalizada de dejar al paciente descansar y no molestarle. Pero evitar los discursos no es evitar el lenguaje del corazón con un acercamiento amoroso y de consuelo. ¿Por qué ese miedo? Y yo me pregunto, ¿por qué ese miedo cerval a que fallezca en el domicilio? Se justifica muchas veces porque en el hospital está mejor atendido. Bueno, se necesita concebir con serenidad la partida, evitando también la pena, porque la muerte no es el final. Háblame sin palabras del recuerdo, háblame sin olvido del regreso. Elementos externos. Se trata del marco en el que está el paciente. Puede morir en el hospital o en su casa. Vamos a ver el hospital, qué le aporta y qué le retrae. Es una institución, es un lugar extraño. No se adapta a las personas, son las personas las que se tienen que adaptar al hospital. Es un lugar frío, impersonal, con horarios ajustados a los funcionarios a los que hay que adaptarse. A las 6 de la mañana el carro, a las 7 la de la temperatura, a las 8 la de la tensión. Uno no duerme, luego a las 5 llega la visita y luego la mujer con el bocadillo, no sé. Dificultades para saber llevar un buen entendimiento con el personal. Generalmente hay malos entendidos, enfrentamientos. Con el personal no hay tranquilidad. Por ello debemos propiciar la armonía, que se escuchen palabras alegres, sinceras, música apropiada, si se puede, evocar acontecimientos felices, ponerle una foto, un cuadro en la mesilla, algo que por lo menos, si hay una música que le gusta, pues bajita, ratos. Un acompañamiento que esté basado en la dulzura y en la ternura. Porque que uno encaje en el hospital no quiere decir que esté en el lugar correcto.
En casa sería un lugar de referencia para el que se va, porque es estable, lo conoce, los olores, los ruidos, la luz, los objetos, las personas que van por la casa. Aislar a un moribundo de elementos que evoquen vida y alegría es un error. Se está muriendo, está enfermo, ay, todos tristes. Pues no, salvo que no haya otro remedio. Hay que atraer calma y serenidad a través de música, de un incienso adecuado, del decorado, de si puede ver alguna planta, aceites esenciales, si le puedo dar un masajito en la planta de los pies o una meditación, depende del estado y de la gente que hay alrededor. Incluso hay gente que sabe hacer imposición de manos o reiki y en el peor de los casos se reza. Tampoco pasa nada. Consejos para el acompañante. Acompañar es adaptarse al otro con la capacidad de comprensión y ritmo del que se va. El respeto a las creencias y deseos del protagonista nos debe llevar a una actitud pacífica, en la que primen las sugerencias, no las imposiciones. Yo me he encontrado, ¡que no fumes! ¡Que no fumes! Se está muriendo el señor. Y llegar yo a verle y decirme, doctora, dígale a mi mujer que se quede fuera para fumarme un pitillito. La mujer quitándole el cigarro y se está muriendo. Pero por favor, déjale que se fume el cigarro. Si todavía se lo puede fumar. Lenguaje compasivo puede estar lleno de silencios, miradas, roces, caricias, según la persona que se acompaña. Tener en cuenta que el acompañante no es un guía, es un emisor con un campo áurico que irradia, hacia el cual el que se va es muy sensible y puede captarlo, al igual que puede captar también todo lo que se le dice, aunque no nos responda. Todos podemos acompañar, no se necesita una formación especial, no se necesitan guías. Lo único que se necesita es que no haya miedo, porque la autenticidad está. Y si yo tengo miedo, aunque trate de mostrar que no tengo miedo, la persona que está falleciendo se está dando cuenta. Entonces, hay que ser auténticos. No se puede estar con miedo ni con pena. Hay que tener un mínimo de equilibrio emocional y mental y sobre todo, más que pensar, sentir lo que puedo hacer, lo que le puedo decir, lo que le puede ayudar. Amar es definitivamente la clave. Los 2 días más importantes de tu vida, ¿cuáles son? El día que naces y el día que descubres para qué. Bueno, os agradezco a todos el haberme seguido y no hagáis demasiado caso a esta historia, solamente que sirva como un puntazo para que cada cual pueda vivir y descubrir su propia experiencia. Digo, si te pone feliz ver el vuelo de los demás, ya lo entendiste todo. No sé si me he pasado de tiempo. Vamos muy bien de tiempo. ¿Vamos bien? Sí, pero bueno, ahora ya lo que toca es cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración que queráis hacerle a la doctora Carmen Carrión, por favor. Hola, yo quiero preguntarle unas cosas así muy rápidas. Entonces, ¿tú crees que la muerte huele? ¿La muerte? Huele. Huele. Yo la huelo. Pero eso no quiere decir que huela. A lo mejor otras personas tienen otras percepciones. Claro, pero no sé, es como curioso, nunca lo había oído, ¿no? Es una percepción que en mi caso no solo es con la muerte, porque te digo que luego se abrieron otro tipo de percepciones. Entonces, cuando hay presencias, también las huelo.
Y tuve la suerte de tener una maestra que era vidente, y entonces me enseñó a discernir según el olor lo que había, porque yo no lo veía. Entonces, la percepción no quiere decir que para todo el mundo tenga que ser muerte. Yo tengo, digamos, esa parte como más agudizada o más trabajada, no sé, apareció, yo no hice nada. Y luego cuando hice ese curso sí empezó a aparecer otros olores. Entonces esta mujer le decía, oye, es que estoy oliendo, y ella miraba, estaba a lo mejor con ella y me decía, pues es que hay tal presencia que la estoy viendo. Un poco, siempre en mi vida yo no he buscado, me ha llegado. Y me ha llegado en el momento oportuno, cuando tenía que llegar. Pues eso ha sido así. Pero no sé, eso a lo mejor a otra persona podría decirlo, si eso es así ni para todos o que tiene. En mi caso, es una percepción. Mira, el dolor y el sufrimiento son dos cosas que no tienen nada que ver. Yo veo pacientes con mucho dolor y que las pruebas médicas son negativas. Y veo gente con barbaridades en resonancias, en radiografías, y no les duele. Sí, y en el momento de la muerte, esta tarde creo que tendré ahí un caso que os voy a mostrar, pues esta persona está llena de metástasis en cerebro, en médula, vamos, tenía que estar rabiando y se muere con una paz. Y la última semana le dimos unos parches de morfina de 50 mínimos y sin dolor. Así es que el dolor no tiene que ver con la muerte. Es como en la enfermedad, el dolor, que es a lo que me refería. No, para nada. Y además cuando el cordón, digamos, se rompe, es como un estado de me alzo, vuelo y de libertad, vamos a decir, tremendo. Y eso en regresiones también lo podemos ver. El estado ese de salirse del cuerpo es un estado de libertad y de paz tremendo. Y los que lo conocemos, todo el mundo experimenta ese estado. O sea que de dolor nada. ¿Por qué unos se van y otros se quedan? ¿Quieres decir atrapados? Sí. Pues son estados de conciencia. Quiere decir que si tú tienes mucho apego a lo material, no te quieres ir de aquí. Y aunque te mueras, ese estado vibratorio tuyo te mantiene apegado aquí. Porque no entiendes otro tipo de proceso, ni de vida, ni de estado, que no sea estar aquí. El gran conflicto es que estás aquí sin cuerpo y no puedes disfrutar del cuerpo. Pero no es porque tengamos cosas pendientes que hacer con el resto, con personas. No, y eso esta tarde lo verás, que no es así tampoco. Es decir, tú te vas y has hecho lo que hayas hecho, y lo que quedó sin terminar, pues ya lo harás en otra aventura. Tenemos muchas aventuras. En otra aventura, lo que te quede sin terminar, pues lo haces. Básicamente por algo material. Claro, te apegas porque tú imagínate, por eso hablaba yo de las adicciones. Una persona que es alcohólica o algo así. Pues esa persona, para él, lo más importante es beber y el alcohol que le sostiene. No quiere ver otra cosa. Es que se queda pegado porque no puede salir de ahí, aunque no tiene cuerpo. Pero va a tener oportunidades, como la tuvo mi madre. Va a vivir un tiempo para tomar conciencia de lo que está pasando y de quién es. En ese otro estado, sin cuerpo, da igual. Va a tener, y además no existe el tiempo ahí.
Lo que para nosotros pueden haber pasado, pues como mi madre, 5 años, para mi madre igual eran 5 minutos. Entonces, cuando ya ese estado de conciencia se ha abierto, entra en otro estado el ser, que le permite avanzar a otros planos. Y eso lo vivimos todos. Así es que es un proceso como el colegio. Uno va cambiando de aula a medida que va progresando. Una pregunta, si una persona se ha muerto de una forma muy traumática, ¿ha sido consciente de cómo ha fallecido? Los de formas traumáticas les cuesta un poco, pero te digo que uno no se muere solo. Van a venir. Pero me refiero, ¿se da cuenta esa persona que está falleciendo de cómo está muriendo? Pues si es traumática se muere, me imagino, en el momento, ¿no? Un accidente o algo así. Vamos a ver. Una persona se da cuenta que se ha muerto porque se da cuenta que no tiene cuerpo. Porque se ve desde fuera. ¿Pero se está ahogando? Bueno, ahí no se ha muerto. Ahí no se ha muerto. Quiero decir, hay muchos procesos de muerte. Por ahogamiento, por enfermedad, por estrangulación, por accidentes. Hay muchos procesos, pero al final todo es muerte. Da igual, da igual. Que dure más o menos unos minutos, da igual. Y además te veo con mucho sufrimiento, no sé, pero mira, somos almas que hemos vivido muchas vidas. Y eso que a ti en este momento te traumatiza tanto, lo has vivido tú, lo he vivido yo, lo hemos vivido todos de otra manera. ¿Eh? Bueno, pues es que todos hemos tenido vidas dulces y vidas traumáticas. Hemos tenido de todo para aprender. No importa, porque la muerte no existe. El alma es eterna. Así es que el único tema es que cuando te mueres, si no estamos como aquí, con una información y una conciencia, no te das cuenta que te has muerto hasta que no ves tu cuerpo fuera. El que se muere dice, ostras, ¿pero qué hace mi cuerpo? Yo estoy fuera de mi cuerpo. O sea, que si ha sido por un mareo o algo, no tiene por qué haberse dado cuenta. Ni se ha enterado. ¿Cómo que por un mareo? No entiendo. La tos se llama. Todos se van a dar cuenta de que se han muerto. Y a todos les van a venir a buscar. Nadie se muere solo. Y si no se van, es porque no es el momento. Volverán a buscarles. Vivirán otra experiencia sin cuerpo aquí. Da igual. Es un proceso. Da igual. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar a la doctora Carrión? ¿Alguna pregunta más que queráis? ¿Alguna duda que os quede, que ya os la pueda resolver? ¿Sí? ¿El nombre tuyo es? Pero, por ejemplo, como dices, los que estamos vivos, que vemos a lo mejor gente de nuestro alrededor que puede vivir ese trauma, no podemos hacer nada para que no se queden como en el limbo. A ver, explícate un poquito más. A ver, como estás diciendo, esta gente que vive vidas traumáticas, como el alcohol, como las adicciones, que las podemos tener cerca y vemos que su muerte puede estar cerca y estamos al lado, no podemos hacer nada nosotros aquí para que no se queden, para que se vayan tranquilos, para que se vayan... Vamos a ver. Tú, como decía antes Juan, te mueres como vives. Ya, no podemos hacer nada. Y tú puedes aconsejar, puedes dar algo a esa persona, pero tú no eres dueña de su destino. Hay que dejarle que viva su proceso. Que esa persona quiere seguir con la adicción, tiene que vivir esa experiencia hasta el final. Y no hay que tener miedo por ella como si se fuera a condenar, no. Tendrá que llegar al fondo y tocar fondo y entender lo que está pasando, con cuerpo, sin cuerpo, en esta vida, en otra vida. Si es que da igual, el alma es eterna. Y estamos aquí para aprender.
Esto es un colegio. Da lo mismo. Aprendemos, volvemos, salimos, entramos. Es un colegio para hacer conciencia. Hay quien tarda más, hay quien tarda menos. Hay quien necesita más vidas o menos vidas o cosas más duras. Pero no te quepa duda que tú has elegido eso. Tú, yo y todos. O sea, si hoy estamos aquí y pasamos por los confinamientos y el COVID, hemos elegido venir ahora. Nadie, no sé, a lo mejor han mandado aquí alguno en plan de batalla, pero en general hemos elegido venir a este momento. Así es que algo tenemos que aprender de todo esto. ¿Es así? Muchísimas gracias, doctora Carrión. A vosotros.